Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidos nuevamente a un programa más de En Voz Alta. Hoy, desde luego, nos acompaña, como muchos de los jueves, el diputado Arturo Maximiliano, panelista de este programa. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, mi estimado Charlie. Hoy con un tema pues, de vital relevancia. Conocimos en días pasados el reporte ahora del INEGI, Arturo, antes lo hacía el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, de estos organismos que acaban de desaparecer, pero que la función fue trasladada a otro organismo autónomo como lo es el INEGI, y que en sí mismo es parte del debate. Entonces ya le tocó al INEGI dar la medición 2024 de la pobreza en México. Recordemos que este tipo de mediciones se hace cada 2 años y que pues es muy esperada por los políticos, por los analistas, por los sociólogos, por los opinólogos, en general por toda la sociedad queretana y mexicana, porque son datos interesantes de cómo va el tema de la pobreza. No siempre se ha medido el tema de la pobreza igual, pero hace algunos años cambia el modelo para medir la pobreza. Yo recuerdo todavía en los años 80, 90, cuando solamente el tema de la pobreza se medía, Arturo, porque no tuviera cierto nivel de ingresos. Tal cual. Y después vino la modalidad de medir la pobreza en el concepto de la pobreza multidimensional, que no es otra cosa más que decir uno puede o no ser pobre, no solamente porque tenga diferentes tipos de ingresos abajo de diferentes líneas, sino que también tenga carencia o falta de acceso a ciertos derechos o carencia de derechos. Y los últimos años se ha estado midiendo la pobreza multidimensional y me parece que nos arroja datos interesantes. El dato que más se conoció es que más de 13 millones de mexicanos salían de la pobreza, pero en este programa vamos a diseccionar, pues primero tratar de explicar en términos que los podamos, para que podamos ampliar la discusión entre todos, cómo mide la pobreza y qué tipo de pobres somos, ¿no? Porque pues hay pobreza extrema, hay pobreza moderada, la suma de pobreza extrema más pobreza moderada es la pobreza total, y luego hay vulnerables, y luego hay quienes no están ni pobres ni vulnerables, pero que Coneval nunca dijo que podían ser ricos, ¿no? Entonces, en esta primera aproximación a 2024, pobreza y la pobreza disminuye. En este debate nacional, Arturo, ¿qué comentario inicial podrías tener sobre el tema de la reducción de la pobreza? A ver, yo quiero empezar primero por la medición, y por quien lo mide, porque hubo una discusión, a mí me pareció en su momento, ahí sí, como tanto luego se pide que no se haga, ¿no? Porque siempre hay alguien que pide que no se partidicen las cosas, o como luego llaman mal llamada politización, ¿no? Pero la partidización. Y me parece que siendo el Coneval una institución con una acreditación importante, me parece que haciendo un buen trabajo en materia estadística, pero cuando se decide pasar las funciones de Coneval al INEGI, bueno, o sea, cuánta gente brincó, sobre todo cuántos políticos, y enarbolados en el tema partidista, decían que a partir de esto, pues lo que iba a hacer el gobierno, aunque se lo entregaban al INEGI, que es a la vez otra de las instituciones más consolidadas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, como manejo justamente de información y estadísticas, pues que se iba a controlar por parte del Estado y que se iban a maquillar los datos, y bueno, una serie de cuestiones. Y además me parece que este ejemplo en particular, y vamos a lo importante que es la medición, pero este ejemplo en particular lo que nos dice es que sí puedes eficientar en el Estado, en la estructura del Estado, funciones que a lo mejor las realizan 2, 3 o, ¿por qué no?, en algunos casos hasta más dependencias, y que las puedes centralizar generando el mismo resultado, con la misma eficiencia, autonomía, independencia, técnica, y que pueden justamente, o sea que el Estado todavía está sujeto a reducir gastos a partir de que en algunos casos puedas tú, pues justamente homologar o concentrar funciones en organismos que tienen toda la credibilidad. Y yo creo que es el primer dato que a mí me parecería relevante salvar, el trabajo que se le reconoce por propios y extraños al INEGI
a partir de que toma, y de manera muy rápida, Carlos, las funciones que tenía el Coneval, ¿no? Las reformas son pues de hace unos meses, ¿no? Me parece que la reforma constitucional es de finales del 24 y la adecuación a leyes secundarias es de hace par de meses, ¿no? Debe tener 2 meses, Sí, 3 meses máximo. pero bueno, a final de cuentas creo que es lo primero que podemos destacar, ¿no? Lo segundo, que también es importante no partidizarlo, no darle color, sino analizarlo. Y también con gusto he visto que algunos de los llamados comentócratas, pero que no necesariamente son muy afines al gobierno, lo cual tienen todo su derecho a no serlo, ¿eh? Y a lo mejor en algunos casos hacen análisis muy objetivo y críticas que tienen razón de ser. Pero que en este caso particular me parece que el resultado, que lo voy a generalizar, pero que es un tema muy humano, que muchos millones de mexicanos, pues 13 millones se te hacen poco, digo, cerrando números más, números menos, dejaron pobreza extrema, pobreza en este país, pues me parece muy relevante. No, ya no pueden atacar ahorita que generó la información, parece que ya la dan por buena y entonces luego se ponen a buscar elementos que, insisto, es válido, pero es materia de otro análisis, que sí bajamos en acceso a salud, que bueno, pues es un tema, insisto, a analizar, pero no empezamos a decir, oye, ¿y cómo le hicieron? Que obviamente están algunos elementos que lo explican, si quieres ahorita lo comentamos más a detalle, pero en lugar de decir, oye, no es cierto, sí es cierto, pero fíjate que acá andan mal, ¿sí? ¿En qué nos equivocamos por tantos años que no pudimos lograr este resultado? ¿Qué fue lo que los programas sociales, porque hoy hay programas sociales con este esquema de universalidad y todo, pero programas sociales, Charly, tú lo sabes, han existido siempre, ¿no? En muchísimas áreas del gobierno y para apoyar a distintos sectores vulnerables. Pues ha habido inclusive gentes que a la fecha yo puedo seguir admirando, pero tenemos que señalar que estaban equivocados, y me refiero a quienes ocuparon digamos, la cabeza o las dependencias relevantes en todas las áreas económicas, desde la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, probablemente la Secretaría de Economía, antes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, probablemente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿no? O sea, ¿qué pasó con este grupo de personas que, sin ser irónico o sarcástico, algunos de ellos eruditos o reconocidos intelectuales, académicos, pues no le dieron al clavo y de repente pues se logró justamente este elemento, y seguramente lo vamos a platicar, aumento del salario mínimo, ley del outsourcing seguramente, porque es una de las mediciones justamente de esta pobreza multidimensional, el acceso a la seguridad social. El sistema de pensiones. Y el sistema de pensiones y, por supuesto, sin duda las transferencias, pero para algunos, sorpresivamente, no es el elemento que el INEGI maneja como determinante para haber sacado a estos millones de mexicanos de la pobreza extrema o de la pobreza. Fíjate, vamos a desmenuzar este asunto como si fuera tostada de pollo, ¿no? Cuando tengo que explicar la forma en la que se mide la pobreza, pues regularmente tengo un pizarrón, una cosa así, pero vamos a tratar de imaginar. Ustedes imaginaron un cuadro. Hay 2 líneas de bienestar. La línea de bienestar económico mínimo, que es lo que el INEGI estima que le alcanza a la gente para comer, nada más. O sea, para el término de tener acceso a una despensa, a una canasta básica de alimentos, que son más o menos 2,600 pesos por mes por persona. Y la canasta de bienestar, o la línea de bienestar, que no es la mínima, pero que cubre lo que es la alimentación, vivienda, educación y transporte, que anda más o menos en 4,600. Entonces tienen 2 líneas, la línea de bienestar económico mínimo, que es 2,600, y la línea de bienestar económico, que es 4,600. Eso es con respecto a los ingresos. Con respecto de los derechos que ahorita comentábamos, y ahorita me gustaría poner el énfasis en el tema de la salud, porque ahí me parece que tuvo un acierto Fox y tuvo un tropiezo la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa con los derechos? Dicen, bueno, eres pobre si no tienes acceso a cualesquiera de estos 6 derechos. Salud, pero es acceso a la salud.
no habla de la calidad de la salud. Claro. Es decir, si tengo servicios o tengo acceso a la salud. Sí, tengo rezago educativo, es decir, si tengo menos de 15 años y no tengo terminada la secundaria, tengo algún tipo de rezago educativo. Acceso, desde luego, a una canasta básica de nutrición que me permita comer regularmente bien, la calidad de la vivienda en donde habito y la calidad de los servicios de la vivienda que rodean la vivienda en donde habito y desde luego la seguridad social. Esos son los 6 derechos a los que tengo acceso. Entonces, ahora, ¿cómo construye el Coneval con estos datos? Con las 2 líneas y con los 6 derechos. Si gano menos de 2.600 pesos mensuales, tengo ingresos menos de 2.600 y me faltan más de 3 de estos derechos, soy pobre extremo. Si tengo un ingreso menor a 4.600 y tengo por lo menos que me faltan menos de 3 derechos, soy pobre moderado. Si me falta algún derecho, pero gano más de 4.600, soy vulnerable por carencia social. Pues va a parecer un trabalenguas, ¿no? Sí, no. Y si tengo todos los derechos, acceso a todos los derechos, pero gano menos de 4.600 pesos mensuales, entonces soy vulnerable por ingresos. Entonces ya nos da 4 categorías, ¿no? Pobreza extrema, pobreza moderada, vulnerable por carencia y vulnerable por ingresos. Y los que no son ni vulnerables por ingreso ni vulnerables por carencia, así lo dice la encuesta, es un término muy curioso, así los pone, no vulnerables. No dice estos son los ricos o son los que tienen mejor condición, simplemente dice que no están en condiciones de vulnerabilidad. Una de las grandes preguntas que se hacían algunos de los comentócratas críticos del tema de la reducción de la pobreza, y que ha pasado desapercibido, Arturo, es cuando dicen, bueno, salieron más de 13 millones, 13.6, 13.8 millones de mexicanos de la pobreza. ¿Y a dónde se fueron? O sea, se fueron a la vulnerabilidad o pasaron de pobreza extrema a pobreza moderada, o se fueron de pobreza moderada a vulnerables por carencias o por ingresos. Pero fíjate que hay un salto que todavía es mayor en el caso de esta medición, porque los que no son vulnerables de ninguna naturaleza, Arturo, pasan de 28 millones a 42. O sea, me parece que, por un lado, es los que dejaron de ser pobres, pero por el otro lado, que me parece un dato todavía mucho más relevante, es aquellos que dejaron de ser vulnerables y se fueron a este esquema, pasó de 28 a 42 millones. Sí. En México, lo que según el INEGI parecería ser personas que no tienen problemas económicos ni problemas de derechos. Pues ahí está, me parece que un incremento mucho mayor que la misma reducción de la pobreza. De la pobreza. Entonces, yo pondría ese ¿Qué es más punto difícil de explicar? ¿Qué es más difícil de explicar? Porque para que un político, inclusive, o sea, para que la propia presidenta pueda hacer esta explicación, pues el dato duro, ¿no? Que es el del abatimiento de la pobreza, ¿no? Yo cuando hago esto con mis alumnos, y les pongo inclusive alumnos de posgrado, con grupos de 15, 16, 18 personas, me salen en posgrado algunos que son considerados con pobreza moderada. Simplemente si no tienen un trabajo en donde no tengan servicios de seguridad social, o no tengan IMSS o ISSSTE o algún tipo de seguro, pues están en un tipo de pobreza, ¿no? Pero es difícil que lo asumamos así si no sabemos con precisión cómo es que se hace la medición. Y te pongo un punto en particular, que es el tema de la salud. Cuando se empezó a medir la pobreza multidimensional, se dieron cuenta que los niveles de acceso a la salud andaban cerca del 60%. Pero entre Fox y Calderón se crea el Seguro Popular, porque observaron un fenómeno bien interesante de la política pública. Todos siempre hemos tenido acceso a un hospital público, pero llegaba el encuestador de la INEGI y te decía, ¿tiene acceso a servicios de salud? Y nada más había 2 opciones, que era IMSS o ISSSTE o las Fuerzas Armadas, ¿no? O servicios privados. Y tú decías, pues no tengo acceso. Cuando realmente sí tenías la posibilidad de ir a un centro de salud, y ahí pues sabemos que nuestras infancias siempre nos atendía. Pues, entre Calderón y Fox generaron la estrategia de darle a la gente el Seguro Popular. ¿Y qué era el Seguro Popular? La tarjeta que te decía que tenías acceso a lo que ya tenías acceso. Ya te lo recordaba en una tarjetita. En una tarjeta. Pero recuerdo yo que en esa medición que se hizo de la pobreza hubo un brutal, pero en serio, porcentualmente disminuyó mucho el acceso a la salud, nada más porque la gente ya tuvo la tarjeta que le decía, eres parte del Seguro Popular. A los estados se les daba incentivos para poner módulos y les daban una cantidad específica para atender los servicios de salud que brindaba el Estado,
por número de agremiados que tuvieran el Seguro Popular. Por eso durante mucho tiempo se dijo que el Seguro Popular no era una política pública de acceso a los servicios de salud, sino una forma de financiamiento. ¿Qué pasó cuando desaparece el Seguro Popular? Pues le dejaron de actualizar la tarjeta a la gente. Y hoy, aunque siga teniendo acceso a los hospitales, Arturo, cuando llega la encuesta y le preguntan, ¿tiene acceso? Pues no tiene acceso. Porque no se ha generado un sistema que le permita decir que tiene acceso, como no ha dejado o terminado de nacer el IMSS Bienestar y sobre todo los padrones del IMSS Bienestar. Entonces me parece que aquí hay un tema que puede ser atendido de forma muy rápida, ¿no? Que inclusive también podría ser cosa de los estados que no están en el sistema del IMSS Bienestar. Que son, yo creo que, buena medida, no sé si todos los de oposición, pero realmente todos los del PAN, ¿no? Sí, pero no es por darles ideas, pero mejoraríamos el tema de la encuesta o el tema de la pobreza tan solo con salir a decir a la gente, a través de esta tarjeta tienes acceso a servicios de salud, que hoy sí tenga acceso. Claro. Te voy a poner el caso extremo, vi una persona que esté recibiendo atención ahorita en el Hospital General, puede salir y le pueden preguntar si tiene acceso a servicios de salud y va a decir que no. ¿Por qué? Porque no está o no se siente dentro de un padrón. Pero si yo en ese momento la empadrono, aunque esté recibiendo los servicios de salud ya, llega la encuesta después a su casa y va a decir que sí. Entonces es un tema ahí me parece interesante, de percepción de lo que la gente cree que es el tema de salud. Esa es mi explicación, porque ya pasó este fenómeno entre Fox y Calderón, porque la gente decía no tengo acceso. Acceso. Entonces me parece que eso explica algunas de los fenómenos de la encuesta. La entidad que mide. Yo coincido contigo, o sea, realmente el INEGI tiene las cartas y casi estoy seguro, si no es que no tengo pruebas, pero no tengo tampoco ninguna duda, que el equipo del Coneval se pasó al INEGI. Así es, entiendo que una profesional, el tema de las estadísticas que estaba en el Coneval, se pasó justamente a dirigir esta nueva área que mide justamente los temas de pobreza, y entonces sí, o sea, sí se fueron gente brillante del Coneval, fueron a formar parte del INEGI, o sea, y creo que eso explica justamente pues, que esto haya podido darse en tiempo y forma y además con una metodología robusta y reconocida por propios extraños. Y aparte eventos concatenados muy interesantes ligados al primer tema que quisiera empezar a desmenuzar, que es el tema del salario. Durante décadas se dijo, efectivamente, que si subía el salario, pues era un mantra, ¿eh? Ajá. Era uno de los jinetes del apocalipsis. Sí. ¿No? Y si subimos el salario, se va a subir la inflación. Y si sube la inflación es el impuesto más gravoso para los pobres. Y pues no va a crecer el país y no va a llegar inversión extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que el que rompe... Pero ya hablando en términos de política pública, Arturo, no sé si coincidas. El primer paso que se da para que puedan incrementar los salarios no es el incremento del salario en sí mismo. La desindexación. La desindexación, que se dio con Peña Nieto. Y la creación de la ley de la UMA, de la Unidad de Medida de Actualización. Que ese era un freno, o pretexto, o como lo quieras llamar, ¿no? Porque me parece que fue muy elegante desindexar muchas de las contribuciones y multas que se tenían en el Estado mexicano que estaban ligadas al salario mínimo, para poder liberar el salario mínimo. Pero dio resultado. O sea, primero se separa el salario mínimo como una forma de cálculo de otros pagos y luego crece el salario mínimo. Que ya lo veremos en otros programas, pero en el caso de aquí de algunos municipios capitalinos no le hicieron mucho caso a esta ley y ahorita tienen ahí un pequeño problema contingente que ya lo platicaremos después precisamente con esta ley. Pero me parece que esa fue la primera política pública. Y ya de ahí se va decantando lo que vino después, que fue el incremento al salario mínimo. Y fíjate que son de las cosas que luego yo platico a veces en algún foro, en alguna entrevista, justamente de que perdemos de vista porque a lo mejor no nos lo explican o porque ya no creemos en los políticos y menos en los legisladores. Lo relevante que son reformas legales, Charlie, que para algunos pasan desapercibidas, para otros... pues son difícil de entender, pero que fueron justamente la base para que se lograra, a final de cuentas, el incremento de los salarios. Efectivamente, sin la desindexación, pues hubiera sido esto. Efectivamente, creo que hubiera tenido por lo menos algún impacto en el orden de la inflación. Pero sí es increíble cómo por tantos años se nos dijo esto. Hubo algún esfuerzo, y lo debo de reconocer, porque
yo creo que aquí no voy a hablar de personajes favoritos o no, pero por ejemplo, en la administración de la Ciudad de México en el 2000, sería del 12 al 18 me parece, que fue la que estuvo Mancera. Ahí hubo algún planteamiento justamente sobre un proyecto para el aumento del salario mínimo y bueno, cuál era el monto al que se aspiraba y qué crees, ya lo rebasamos. O sea, lo que hizo en su momento el presidente López Obrador, porque se le tiene que reconocer y ha continuado la presidenta Claudia Sheinbaum, de tomarlo en 88 y empezar a aventar tiros no de emparejarlo con la inflación, sino de doblarlo. Hay una etapa de 20, creo que uno de 22, por ahí lo conservador creo que son 15, no sé si hubo algún 12, pero pues de repente traerlo cerca de 280, que lo traemos hoy, que es 278, si no me falla por ahí el número, y la verdad es que sí ha sido un tema muy, muy importante, y que, bueno, pues echó para abajo todas estas teorías de que generaría dos problemáticas en México, ¿no? La primera era que desincentivaría la contratación o generaría despidos porque pues, te sale más caro producir, ¿no? Si tu mano de obra, si tus trabajadores te cuestan más caros, pues entonces pues voy a tener que despedir, ¿no? Entonces ese era uno de los elementos que contenían, se supone, el aumento del salario mínimo, y el otro pues era el tema inflacionario, ¿no? Oye, a ver, sí ok, sí te pago más, pero yo voy a tener que trasladarle el costo de producir al consumidor final, ¿no? Pues se me va a costar más caro. Ajá. Y entonces pues va a generar inflación y a todos nos va a costar más caro y entonces pues una cuestión que afecta o afecta, ¿no? Porque pues, ¿de qué te sirve ganar más si vas a gastar más, ¿no? Entonces, y con eso nos trajeron hasta que llega finalmente pues, el presidente López Obrador, y creo que ese y otros que seguramente platicaremos, pues fueron elementos que hoy, por lo menos de acuerdo con esta publicación en INEGI, pues explicarían justamente en buena medida la salida de pobreza multidimensional, además de los factores que tú mencionabas, pero en términos del ingreso, pues es determinante justamente el salario mínimo. Desde hace un par de años estábamos precisamente construyendo una propuesta legislativa para aquí, por ejemplo, en el estado de Querétaro, yo creo que desde la legislatura del 2006 al 2009, que creo que fue la 54, la 55 legislatura, se puso pues una ley de promoción industrial, una cosa así. Pero lleva a Querétaro muchos años sin una ley de desarrollo económico y sobre todo de prosperidad compartida, ¿no? Cuando se empezó a manejar el término prosperidad compartida. Y veíamos el impacto en el salario. Y hay por lo menos en aquella ocasión encontramos solamente un centro de investigación que es un observatorio de salarios que está en el estado de Puebla. E hizo una medición bastante interesante, Arturo. Lo que hizo fue calcular el nuevo salario mínimo de acuerdo a los principios constitucionales que lo crearon. O sea, se fueron al espíritu de la norma y dijeron, cuando se creó la figura del salario mínimo, ¿para qué se debería tener acceso? Entonces dijeron, bueno, pues alimentos, a vivienda, a vestido, que a veces pues, lo damos por obvio, pero no lo es, entretenimiento, y que fuera un ingreso que pudiera cubrir a la familia, que fue el espíritu con el cual se creó el salario mínimo. El salario mínimo se crea cuando existía un jefe de familia que tenía una esposa y tenía un promedio 2 o 3 hijos. Entonces, ¿cuánto debe de ganar este jefe de familia para poder dar todos estos elementos a la familia? Y lo estimaron más o menos hace 2 años, Arturo, 2, 3 años, en cerca de 18,000 pesos. Entonces, si hoy el salario mínimo está en cerca de 8,400 pesos mensuales, no alcanzaría. No alcanzaría para el espíritu de lo que en algún momento fue. Y lo van a recordar la generación superior a la de nosotros, que sí vivió con ese esquema de ese salario mínimo, y sí recordarán que el salario mínimo más o menos alcanzaba para cubrir estas necesidades. O sea, vimos crecer grandes colonias alrededor de la ciudad con este modelo de país, en donde estaba una persona que trabajaba, que era el jefe de familia, la que atendía la casa, que era el ama del hogar, y un par o 3 hijos, y con eso más o menos alcanzaba. Y después vino una degradación hasta que vuelve a tener
este tema de este repunte. Pero imagínate en cuánto estaríamos, o sea, hablando de que si todavía lo metes en ese comparativo, dices, no estamos cerca todavía. Imagínate en cuánto estaría si se hubiera aplicado la regla que era la general, ¿no? Inflación o un piquito más para decir que tu poder adquisitivo había incrementado. Son 6 años, si quieres súmale el primero de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues a lo mejor multiplícalo por 5, ¿no? Pues 35%, ¿no? Se hubiera superado en solamente 2 años de determinaciones que se hicieron del 2018 al 2025. Pero fíjate que por ejemplo, esta medición de lo que poco se dice es, y lo decía en este estudio del salario, dice, efectivamente, no se alcanza el salario mínimo a como estaba en los 70s, que fue cuando se inspiró esta creación del salario mínimo, pero se alcanza si se incorpora la mujer al mercado laboral. Entonces el ingreso salarial más o menos equipara lo que debería ser un salario mínimo con un costo, pues de que ahora son 2 los que lo tienen que ganar. O sea, parecería que el ingreso... Un ingreso familiar. Un ingreso familiar en vez de un ingreso personal. Y tuvo sus costos en el tema de la familia. Yo creo que nuestra generación es la primera o va a ser la anterior a revisar si este costo de la incorporación de los 2 pilares de la familia al mercado laboral da un buen resultado o no. Ese ya sería motivo de otro programa, ¿no? Pero deberían dar más o menos en ese número. En ese número. Para allá vamos, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, ¿dónde está el debate? Que nos vamos a quedar a la mitad del debate. Es cómo se consiguió el ingreso. ¿Sí? Porque hay 2 visiones del ingreso. ¿Sí? Fue el tema de los salarios, esa es lo que dice el INEGI, ¿no? O lo explica de una razón. Pero lo cierto también es que la informalidad en México se aplica que mucho del ingreso que se obtiene no es a través de salarios. Los programas sociales, yo coincido contigo, prácticamente hubo un repunte de programas sociales a partir de los 90s. Y muchos de los que hoy tienen las bases cimentadas en el tema de los 90s. O los programas son bastante similares. Y entonces, ¿cómo se explica? Programas, ingreso de salario y también otro tema que es interesante. En ese mantra de si incrementa los salarios, incrementa la inflación, disminuyen los trabajos y la inversión extranjera se aleja, la parte contraria del mantra era si incrementas los salarios, y le pagas mejor a la gente, la productividad se incrementa y el Producto Interno Bruto crece. Que eran los que estábamos en el lado de incrementa los salarios, ¿no? Pues otro fenómeno que se dio es que efectivamente incrementaron los salarios, pero no creció el Producto Interno Bruto. Entonces, los 2 argumentos me parece que están en crisis, ¿no? No tanto que analizar, yo creo que da para otro programa, porque, también a mí me queda una duda económica que no sé si hay aquí estudiantes que ahora ya está, bueno, ya hay economía, ¿no? Ya tenemos una escuela, ¿no? Para todo interrumpir, pero vamos sobre ese tema, nada más vamos a un corte y regresamos. Regresamos. Regresamos a su programa En Voz Alta, antes de irnos abruptamente al corte. Estábamos sosteniendo aquí el debate con Arturo Maximiliano. Yo sostenía la tesis de que ambos argumentos fallaron. Los que decían que no era posible incrementar el salario porque tenía efectos en la inflación, en la inversión extranjera directa, en la creación de nuevos empleos, en la fuga de fábricas y de empresas al extranjero, etcétera. Pero también falló la parte en que decía, si le incrementas el salario a las personas, pues se incrementa la productividad y entonces va a incrementar el Producto Interno Bruto y entonces va a haber más dinero que repartir. Yo decía, bueno, pues efectivamente en estos años precisamente lo que no ha crecido es el Producto Interno Bruto y entonces no ha crecido la economía mexicana. Entonces me parece que ambos argumentos me parece que tienen sus fallas, ¿no? Sí. Sí, y estamos también platicando el tema de las transferencias, ¿no? Vía los programas ahora de las pensiones, ¿no? Que han sido, pues la verdad es que muy exitosos, ¿no? Al final de cuentas, en esta lógica de la universalidad que ya no se presta a lo que se podían prestar los programas en temas de preferencias a determinados sectores, inclusive, ¿por qué no clientelismo electoral? Tan curioso ha sido luego también las críticas a estos... entiendo la crítica financiera, o sea, me queda claro que de repente si alguien se puede preguntar, bueno,
y siempre vamos a tener para pagar esto. Hay condiciones inclusive que van a ir cambiando, ¿no? El número de personas los cambios demográficos, ¿no? Que van a hacer que más personas estén justamente recibiendo este tipo de apoyos, en fin, y que además hay otros nuevos, ¿no? Hay programas nuevos, está el de ahora la pensión a las mujeres 60-64, está el Rita Cetina, que son becas también en preescolar, primaria, secundaria, en fin, o sea, hay varios, pero luego se critican en la parte política, pero se copian, ¿has visto? Sí. O sea, al menos aquí en Querétaro, empiezan a sacar sus programas sociales, ¿no? Y empiezan a buscar justamente cómo pues, tener el mismo impacto. Aquí sí, probablemente de orden más político que realmente como una política para mejorar las condiciones. Y entre paréntesis, ¿sí? O sea, los copian y a veces los copian en la metodología mal. Por supuesto. Por ejemplo, el gobierno federal con Andrés Manuel empezó desde que era jefe de la Ciudad de México con un solo programa, que era el programa de adultos mayores. Y hasta que no terminas de extender toda la base, te pasas al siguiente y al siguiente. Aquí en el gobierno del Estado les vendieron la idea que era una buena idea empezar con 7 programas sociales. Todos al mismo tiempo y con la misma base del presupuesto, ¿no? Entonces, pues terminas no abarcando prácticamente nada, ¿no? Pero, perdón, Claro. te interrumpí. No, es cierto. Y hay otro tema, por eso hablaba yo de los estudiantes de economía, porque creo que esto es algo que a lo mejor ya se ha hecho. Yo lo traté de buscar ayer muy por encimita, pero se critica mucho que tú transfieres el dinero como gobierno en este flujo que es circular y que hay gente que luego se le olvida que tiene esa característica justamente de circularidad. Y entonces pareciera que tú le das el dinero, vamos a poner un adulto mayor, y el dinero desaparece. Que va y lo pone en su colchón abajo, Claro, ¿no? y no desaparece. No desaparece, ¿por qué? Pues porque primero hay un efecto multiplicador del gasto, que siempre ha sido un tema de estudio. Es decir, que pues tú me das y yo lo voy a la miscelánea, me voy al tianguis, ya evitemos pensar si el comercio es formal o informal, pero voy y genero un consumo, ¿no? Y tengo una propensidad a gastar, que además hay una medición económica, ¿no? O sea, hay una propensión marginal al consumo, que ese es el término para efectos económicos, y entonces lo que se calcula es que la gente de las transferencias podría estar más o menos gastando el 85%. Y me parece que la medición interesante aquí sería cómo es que ese dinero que a mí me llega por transferencias, qué impacto como efecto multiplicador tiene y cuánto le regresa también inclusive, además de lo que le llega a los comercios. Al Estado a partir del cobro de los impuestos, ¿no? Particularmente uno que es el que tasa de consumo, que es el IVA, pero evidentemente hay otros, ¿no? Que entran dentro de ese círculo. Entonces, a mí me parece muy interesante y algo que quizá todavía no se ha discutido, es precisamente este tema de que esas transferencias no se quedan abajo de un colchón, sino que vuelven a entrar al flujo de la economía. Bueno, pues yo le comentaba a los alumnos en clase, y cada vez que pongo este ejemplo, ¿no? Digo, imagínense cómo empezaban a jugar lo que en nuestras épocas era turista, ¿te acuerdas? Órale, ¿cómo le llaman? No voy a decir la marca, pero le llaman Monopoly, ¿no? Monopoly, sí. Pero no era otra cosa más que turista, que es el juego de la vida económica. ¿Cómo empezamos a jugar? Y pues todo el mundo empieza a jugar en la casilla 1 con una cantidad de dinero fija, que le es obsequiada. ¿Sí? Y el juego se trata de empezar a mover el dinero y que pasa por el banco en reiteradas ocasiones. Digo, en este juego de la economía, empezar a soltar el dinero lo puedes soltar a través de deuda, como dicen algunos economistas, que todo el dinero que está en circulación es deuda. No sé si todo, pero yo coincido en que una parte mayoritaria es deuda. Y la otra es en transferencias de esta naturaleza, que finalmente pueden estar financiadas por deuda. Pero lo que se trata es de liberar la parte del recurso para que el recurso se mueva. Desde luego, si le diéramos una cadenita a las transferencias, pues digamos que el adulto mayor, en este mismo ejemplo, recibe su apoyo. Yo casi estoy seguro que no lo guarda en el colchón, va y consume, y entonces esa parte del consumo genera IVA y luego puede generar una parte de impuesto sobre la renta para la persona que recibió el dinero. Y así podríamos ir la cadenita para ver que en cada parte del proceso, inclusive el gobierno se va beneficiando. Se va recuperando. Se va recuperando una parte que se vuelve a poner en el tema de las transferencias. Entonces, me parece que están
satanizadas porque ha crecido o prácticamente ha sido el mismo nivel de deuda que ha crecido el país con lo destinado a las transferencias. Pero yo tengo un gran argumento contra eso, Artur. Dice, bueno, hoy está creciendo la deuda porque están creciendo las transferencias. ¿Sí? Antes igual crecía la deuda, pero no había transferencias. Entonces, si va a haber deuda, ¿a qué la quieres destinar? ¿A lo que se destinaba antes, que se desconoce el destino de estos montos, o a hacer el tema de transferencias? Desde luego el reto de las transferencias, no solamente del Estado y de la Federación, es que sean autofinanciables y que puedan ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Que entiendo que hay un punto intermedio, ¿no, Charlie? O sea, el no saber, el hacerlo vía transferencias y lo que siempre fue lo que era políticamente correcto en términos del endeudamiento, que era la inversión productiva, ¿no? Que eso era algo que estaba ahí, que era infraestructura y que tenía beneficios para la sociedad, ¿no? En general. Pero mira, que siempre encontraban cómo acomodar, ¿no? Yo me acuerdo de mis clases de economía y me decían, es la economía del goteo. Ajá. O sea, ingresa el dinero por la parte de arriba, por la parte empresarial, por la inversión productiva, a través de la contratación de deuda, y por goteo va a llegar a los pobres, ¿no? Pues yo creo que en algún lugar, Arturo, le pusieron una membrana impermeable porque de que no llegó, no llegó. ¿No? Y esta es la economía, que así lo explicaban, economía del burbujeo. O sea, inyéctale el recurso de abajo hacia la arriba. parte del gasto y entonces me parece que de forma natural va a subir. ¿Qué sí sucedió también? O sea, en este tema de las transferencias, que los ricos no sufrieron. ¿Sí? Y lo ligamos con el tema de quienes salieron de la pobreza, pero no solamente quienes dejaron de volverse pobres, sino quienes dejaron de volverse vulnerables, ¿no? Y me parece que esos 14 millones de personas que dejaron de volverse vulnerables y se volvieron una parte importante de la economía, me parece que ahí está un dato interesante del Estado mexicano. El cobro de impuestos, Charlie, te pregunto, porque yo no leí el informe completo. No sé si está también en ese tema, porque hay justamente en estas teorías económicas, por ejemplo, una que se le reconoce mucho a Ronald Reagan, que fue un momento importante en Estados Unidos, pero estas teorías del trickle-down economics, ¿no? O sea, tú permítele al rico, permítele al que invierte, permítele al que crea empleos, el cobro de menores impuestos y ellos te van a hacer que finalmente los trabajadores ganen más porque van a invertir más o van a reinvertir y eso va a generar empleos y va a generar salarios y va a generar consumo, entonces la economía se te va para arriba, ¿no? Pero también hay otra teoría, ¿no? Cóbrale más a los que más tienen, o cóbrales, que probablemente es el caso de México, no se les cobró más porque no hubo un aumento de impuestos, pero cóbrales. Entiendo que el SAT ha tenido una recaudación bastante importante o ha incrementado su recaudación y entonces tu política económica es distinta y entonces transfiéralo para que sea la base la que genere este consumo a partir de las transferencias. Ya nos metíamos en otro rollo, pero el impuesto sobre la renta es un impuesto que debería ser progresivo, Arturo. Y digo debería, yo te voy a decir por qué en México tiene esas características, no lo es. Y el IVA, que es regresivo. O sea, al tener una tarifa fija para todos, igual trata al pobre que al rico. Todos pagan el 16% sobre lo que consumen. Pero el impuesto sobre la renta tiene dos características. El impuesto sobre la renta a personas físicas, que sí es progresivo, porque hay una tablita, inclusive mientras más ganes, más pagas. Pero el impuesto a las ganancias, pues es fijo, es el 30%. ¿Sí? Hace algunos años, me voy a echar un clavado, no traigo el dato, las retenciones que le hacían a los trabajadores y personas físicas era superior a lo que pagaban las empresas. Y el impuesto sobre la renta era el principal impuesto que se recaudaba en México. Entonces, había una gran contradicción ahí. Se supone que el impuesto sobre la renta pues debía de ganar las ganancias, no los ingresos, pero pues sacrificaba mucho de los ingresos de las personas y las empresas iban pues por la lateral, ¿no? Habrá que ver si esto ya se cambió y habrá que observar cómo va evolucionando el tema del IVA con respecto al impuesto sobre la renta. Pero no ha habido disminución de impuestos, sí ha habido más recaudación, o sea, eso sí es un hecho, sí ha habido la recaudación mayor de impuesto sobre la renta y de IVA, con lo cual se rompe otro mito, ¿no? Que solamente la economía se puede mover, no se cae si lo disminuyes. Pero nos volvemos a topar con el tope del mito. No ha crecido el Producto Interno Bruto. Entonces, el gran reto sigue siendo el tema de la productividad y cómo estos millones de mexicanos, unos que salieron de la pobreza y otros que salieron de la vulnerabilidad, y no hemos explicado qué es la vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad es cuando no soy pobre,
Pero tengo ciertas condiciones, Arturo, que ante cualquier movimiento en la economía o alguna situación personal, inmediatamente, como en el juego de serpientes y escaleras, vas en la casilla número, ¿qué era? La 93 o no recuerdo. Y órale, bajabas con una serpiente hasta la casilla 13 o 15. ¿No? Esa es la vulnerabilidad cuando piensas que ya superaste parte de la pobreza, pero que están en ciertas condiciones que ante cualquier cambio en la economía puedes volver a caer. Entonces, medio ya la salvaste cuando ya ni siquiera eres vulnerable. Ese fenómeno, pues hace falta estudiarlo por mucho, y cómo se puede salir de la pobreza, se puede salir de la vulnerabilidad sin que el país crezca. Entonces, ¿qué estará sucediendo? Pues yo creo, me parece que es materia de los economistas, ¿no? Sí. Pero vayamos al Estado. Sí, que es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque este estudio del INEGI pues, también trae una relación por estado, ¿no? Sí. Y que entiendo que los más pobres siguen siendo los más pobres, pero con una disminución importante, ¿no? Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, ¿no? Son los 5 más, no los dije en orden necesariamente, pero ahora sí que los de siempre, ¿no? Que han estado en esta situación de donde tienen el mayor número de pobres, pero que tuvieron un avance importante. Pero ¿cómo está Querétaro? Pero a mí me encanta mucho la forma en que las políticas se miden. ¿Sí? Y me gusta mucho cuando una política pública se acompaña de su medición. O sea, dice qué es lo que pretende lograr. En el caso de las mediciones del Coneval, cuando yo he asesorado a municipios o estados en materia de combate a la pobreza, es muy sencillo decir, sácate todos los indicadores del Coneval y ve en cuáles quieres incidir con el tema de la política pública. Y entonces, ¿cuántos millones de pesos tienes? ¿A qué lo vas a destinar? ¿Y qué indicador vas a incidir? Y me parece que la relación o la correlación es muy clara cuando se hace una política pública pensando así. Lo que realmente me da frío, me da mucha extrañeza, es lo que está sucediendo en el caso del estado de Querétaro, que nunca nos dijeron, Arturo, cuánto se iba a disminuir o cuánto era el estimado de reducción a la pobreza en relación con una política pública. Pero cuando la pobreza disminuye dicen, es por lo que yo hice. Sí, pero ya parece medallita colgada. Te hubiera agradecido mucho que cuando hiciste la política pública me hubieras dicho, oye, traté de incidir en este indicador del... Es como en el billar, ¿no? Sí. Cuando tienes que decir a dónde quieres meter la bola negra, ¿no? Mejor y ejemplo. pues sí, Sí. Sí, Sí, si no, no digo, oye, cayó. entró, pues sí, pero no era donde le apuntaste, ¿no? No la apuntaste. Ajá. Sí. Entonces me parece que el gobierno federal siempre ha sido muy claro en sus tablas de medición de la pobreza y hacia dónde quiere direccionarlas, y tiene fondos que me parecen bien interesantes. Por ejemplo, lo que explica la reducción del indicador de condiciones de la vivienda, es decir, que donde esté mi vivienda tenga por lo menos cuatro características, que tenga piso, drenaje, ¿no? Las condiciones donde está la vivienda, drenaje, agua, energía y acceso a una los carretera. servicios. ¿Sí? El FAIS, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, fue diseñado para eso. Y esa no es una política del Estado. No. Ni es una política perdón, que me merezcan los municipios, ¿no? Entonces, parte del indicador que va a este otro gran macroindicador, que es las condiciones de la vivienda o las condiciones que rodean la vivienda, se explica por ese programa federal. Entonces, ahí hay una política pública muy clara, ¿no? Hay políticas claras, por ejemplo, en el caso de las condiciones de la vivienda, cuando daban pisos firmes, ¿te acuerdas? Sí. Y cuando daban aplanados y cuando daban el techo, que no fuera de lámina, en general las condiciones interiores de la vivienda. Pero aquí en Querétaro dicen, bueno, disminuyó la pobreza. Y una buena noticia, la pobreza extrema está al 1.9. O sea, estamos a nada de ser uno de los primeros estados de eliminación de la pobreza extrema. ¿Sí? ¿De quién fue mérito? Pues yo creo que de aquí en adelante tendrá que ser mérito, Arturo, de quien lo anuncie y de quien lo explique antes de que suceda, claro, y de quien pueda explicar más allá de una declaración en Instagram o en Twitter, de quien no puede explicar, que no ha sucedido en el caso del estado de Querétaro, cuál fue la política pública con incidencia en dónde que logró la modificación de un indicador. Me parece que eso todo no lo quedan a deber. Yo no ubico, y de verdad estoy tratando de ser muy objetivo, no ubico una política pública, digamos, que
pueda explicar justamente esta situación, ¿no? De repente me parece que las políticas de desarrollo social pues son asistencialistas, pero sin ton ni son, ¿no? O sea, seguramente con una serie de padrones, pero no hay detrás la construcción justamente a partir de indicadores y de metas, y bueno, pues cómo vas a abonar tú justamente con las políticas sociales locales al trabajo también y a los programas federales. O sea, ¿cuál va a ser tu aportación? ¿Cuál va a ser el diferenciador para que también tú puedas, pues, ¿por qué no? Y se vale colgarte la medallita de que Querétaro esté en estas condiciones, que caray, qué bueno, ¿no? Pues mira, ya la medallita ya se la colgaron, ya nos quedó la duda a todos los queretanos. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ellos anuncian sus programas sociales y los 700 millones de pesos apenas el año pasado. Y de esos 7 programas o 6 programas que empiezan a impulsar, creo que han detonado 2 o 3. En el caso del municipio de Querétaro, que saca y dice, yo compito con 500 millones de pesos para ponerle en los programas sociales que tanto he criticado. O sea, o como política inclusive, ¿no? Entre paréntesis, me parece que aquí hay un gran triunfo, no solamente de la izquierda mexicana, sobre la derecha, porque ya la colonizó ideológicamente. Claro. Entonces, Sí, tú lo has dicho en muchas ocasiones. O sea, ya esto ya se perdió. O sea, ya cuando el enemigo empieza a pensar igual que tú, pues ya le ganaste, ¿no? Pero bueno, entonces sale el municipio de 500 millones, el estado 700 millones y hacen una vaquita con programas totalmente diferenciados. Me parece que la falta de coordinación no es lo suyo. Y luego los programas son tan diversos que no impactan directamente en ningún indicador. Y pues no estamos aquí para dar consultoría, pero por ejemplo, el programa social que más les ha dado resultados es la tarifa de 2 pesos unida. Pero no lo manejan como programa social, Arturo. Si lo manejaran como transferencia a la gente para que pudiera pagar la tarifa de 11 pesos a través de un subsidio y que te dan la tarjeta con el dinero, en vez de subsidiarte la tarifa y darle el dinero a los concesionarios y a la agencia de movilidad, te apuesto que subiría el ingreso. Pues y la pobreza disminuye, ¿no? Lo dije tan rápido que espero que este programa no esté grabado, o a lo mejor ni lo ven, ¿no? Pero me parece que está muy sencillo el tema de lo que ya está haciendo el gobierno, volverlo una forma diferente de hacerlo, con el mismo efecto y que tenga exactamente impacto en las mediciones de pobreza, que es lo que tú comentabas. O sea, siempre que nos anuncian un programa social no nos dicen, oye, es para combate a la pobreza. Pero cuando salen las mediciones dice, fui yo, ¿no? Es como cuando se atribuyen el desarrollo de Querétaro. Dice, es que Querétaro es porque nosotros salimos y atrajimos inversiones. Ni siquiera han leído la historia de Querétaro. Querétaro se funda en el lugar donde está porque es donde pasa todo. Y el éxito de Querétaro desde la época de la colonia siempre ha sido geográfico. ¿Sí? Pero ahora resulta que pues a lo mejor pusieron Querétaro en donde está, ¿no? Geográficamente. Lo movieron tantito. Lo movieron tantito y dijeron, esa fue mi medición. Claro. Aquí lo que se trata es de administrar los que llegan, ¿no? Sí. Y es otro gran tema, ¿no? Y de darle, bueno, y es otro tema, es ¿no? Otro tema, pero creo que debemos de dejar de ofrecer al estado de Querétaro como un paraíso ambiental. Sí. Pues mira, Charlie, a ti te tocó conducir, pero a mí sí que me trae impresionado, porque de producción ya nos están llamando para cerrar el programa, pero bueno, creo que es muy interesante y da para, como siempre, no da para mucho más, y otro programa también de En Voz Alta. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy, los esperamos el próximo jueves aquí por TV UAC. Muchas gracias.